tan pequeña, cuando la podemos tocar, cuando la podemos visibilizar y tener contacto con ella físico, hay algo que se activa en la memoria, hay algo que se activa en la experiencia que es diferente de lo digital. Por eso empezamos a imprimir la revista y por eso nos parece que todas estas historias requieren tiempo. No podemos leerlas a las apuradas, no pueden ser una pestaña más en el explorador de Chrome. Necesitan que nos tomemos una pausa, que las recordemos y que, como veíamos en la historia que analizaba Cora Mamni en la foto de Paraguay, también nos requiere cierta acción, ¿no? Nos requiere hacer algo. Como mínimo, hablar de eso. Como mínimo, poner la conversación sobre la mesa. Por eso estamos muy contentos de que todos ustedes y todas ustedes puedan estar acá para compartir esta conversación. Y desde Érate lo que les pedimos es que corran la voz, que presten la revista para que la próxima algún amigo o doctor la compre, que se suscriban el año próximo. Este espacio y tantísimas otras cosas que hacemos cooperativamente con los compañeros y compañeras que eso están por ahí y ahora también van a tomar la palabra, muy claramente narrativa, pero con pie en nuevos lenguajes, con lo viejo, pero también con lo nuevo. Y es muy difícil. El periodismo tradicional, el mercado periodístico, es el de los grandes medios de comunicación. Es una discusión que tenemos. Para mí, no da para más. No es posible vivir de eso. Y incluso si pudiéramos vivir de eso, lo que nos piden hacer no es un periodismo de calidad. Entonces, todas estas opciones son importantes. Nosotros somos latinoamericanos y españoles en nuestra gran mayoría. También, por ejemplo, Anita Puyar Serra es francesa. Pero cuando hablamos de ir a reportear a América Latina, lamentablemente es muy fácil encontrar este tipo de historias, ¿no? La historia de una empresa que viene de otro sitio a hacer su negocio, promete un progreso que no llega, se va, se lleva las ganancias y el territorio queda destruido. Y estas historias también lo que muestran es que, a pesar de que muchas veces se denuncian cosas, se hace un montón de ruido, las empresas reaccionan, dicen no lo vamos a hacer más. La historia de Paraguay, que ahora la va a contar Marta, es muy simbólica. Las putiempes italianas que estaban importando el cuero de Paraguay, una ONG hizo una denuncia, tuvieron que salir a decir no vamos a comprar más este cuero. Y entonces quedó en la opinión pública que sigue el tema, porque aparte tampoco es un tema que circule en una opinión pública masiva, la idea de que eso había cesado. Y el periodismo, muchas veces, cuando una historia ya se publica, no vuelve a ella porque otro la publicó, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue ir a ver qué estaba pasando ahora. Y lo que descubrimos es que sigue todo igual. Lo que cambió fue la empresa que le importa, ¿no? Y muchas veces hacemos periodismo de escritorio, ¿no? Tratando de ver si los tiene en el teléfono para chequear un dato. Y en este caso, la mejor manera de chequear el dato de que las empresas italianas siguen importando el cuero de Paraguay fue ir a Vicenza, a la calle del cuero, recorrer esa calle, el distrito de Coro, y ver cómo en la puerta de unas tiempres hay un pallet que viene de Paraguay. Entonces, pueden decir lo que quieran, pero son cosas que desde lejos no se pueden chequear y la única manera de ir a visibilizarlo es esa. En resumen, los extractivismos no son una distorsión del sistema. Creo que estos 5 reportajes, estas 5 historias en profundidad, lo que muestran es que no son 5 excepciones. Es un patrón de un sistema económico que funciona así. Y en el cual, como decía Galeano en el inicio de las Venas Abiertas de América Latina, la división, el que le hablaba de la división internacional de trabajo, ¿no? Que es que básicamente unos se dedican a ganar y otros se dedican a perder. A pesar de todo eso, en estas historias también es posible encontrar gente y tratando de revertir esa realidad y tratando otros sistemas, otra circulación de la palabra, pensarlo de otra forma. Por eso creo que el gran logro del trabajo que hicieron mis compañeros es que no te quede la sensación de que nada va a cambiar, de que todo es una mierda, que efectivamente todo es una mierda, pero te queda cierta esperanza que algo en una de esas puede llegar a cambiar.
como decía un poema de Borges, en las grietas está Dios que acecha, ¿no? Hay una pequeña endija siempre donde el azar, donde la oportunidad, donde algo puede pasar. Un musulmán puede ganar Nueva York de repente. Algo puede suceder, y creo que estas historias muestran que en el terreno de lo inesperado también hay algo posible. Así que yo lo único que quiero es felicitar a mis compañeros y compañeras por el trabajo que hicieron y desearles. El primer reportaje que voy a presentar, que vamos a presentar, es el que veis aquí, La República Oriental del Eucalipto, hecho por dos periodistas colombianos, por Giovanni Jaramillo, Diana Cifuentes, fotógrafa, por Marta Saiz y por mí. Y es un trabajo colaborativo para explicar, para hablar de la industria del papel, justamente. Estamos aquí presentando la segunda revista en papel y este reportaje habla justamente de esto, de la industria del papel. Y más concretamente del impacto de una empresa UPM, una empresa finlandesa en Uruguay. Por lo tanto, voy a leer un fragmento del reportaje. Dice: ellos aniquilan cuerpos y después los descartan, y eso mismo creen que pueden hacer con la tierra. Los extranjeros que trabajan para UPM son intocables. Contra la plata no se puede hacer nada. Están en Uruguay, pero protegidos por otras leyes. Es como si ellos hubieran comprado esta tierra y nosotros fuéramos los extraños. UPM2 es el voluminoso paisaje, humeante y gris, sobre el cual gira Centenario. Es su piel, sus vísceras, su ánimo, su voz. Prometieron trabajo, activación económica y desarrollo. Siempre supe que era un gran engaño. Lo que tengo enfrente a mi casa no es una simple empresa, sino un país entero. El día menos pensado voy a levantarme y voy a ver la bandera de Finlandia. El mundo es de papel y con papel se compra. UPM no solo produce la base de papel que usa medio mundo, sino que también lo utiliza para obtener todo lo que necesita. Silencio, por ejemplo. Esto es un fragmento de la investigación. Es una investigación que se estructura en capítulos y que va, digamos, navegando entre los dos países que son muy diferentes, como son Finlandia y es Uruguay, pero que te permite ver un poco las diferencias entre los dos países, ¿no? Te permite ver el impacto en Uruguay y te permite ver también esos activistas que están en Finlandia tratando de que esto salga un poco a la luz, ¿no? Que este problema salga a la luz. Creo que todos los reportajes tienen muchos puntos en común. Ya pueden hablar del cuero, del acero, del papel, de lo que sea, pero generalmente van de desarrollo y del concepto del desarrollo. En Finlandia nos contaban en UPM que para ellos eso es el oro verde, ¿no? La madera es el oro verde, pero que no pueden cortar más madera de la que ya cortan porque ya no sería sostenible. Nos lo dijo directamente la directora de UPM, ya no sería sostenible si seguimos cortando más madera. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos a Uruguay. Y allá hacen cosas que evidentemente en Finlandia no pueden hacer. No pueden crear bosques artificiales de eucalipto para generar madera, no pueden generar una vegetación que no existe, no pueden tratar a los trabajadores con condiciones que evidentemente en Finlandia no son son impensables, vamos. Nada, para ir cerrando. Esto es un reportaje a ver, que se me entienda, que importa a poca gente, pero pese a eso queremos hablar de ello. Importa a poca gente en Finlandia porque en Finlandia esto no es un problema. Nadie en Finlandia habla de UPM y de su impacto en Uruguay, excepto algunos activistas que son una minoría que a veces hacen un poco de ruido y que los tienen como locos prácticamente. Y en Uruguay tampoco afecta a tanta gente. Por lo tanto, los únicos que hablan en Uruguay de este tema son los afectados. Pero para mucha gente, para ellos es industria, para ellos es riqueza, ¿no? Y estos que se quejan al final son vistos como gente que son locos, que van en contra del desarrollo, ¿no? Por lo tanto, este reportaje, como creo que muchos de los que tratamos, no hablan del papel, no hablan del cuero, sino que hablan del desarrollo. Pero hablan sobre todo de quién marca este desarrollo, qué es desarrollo para determinadas personas y quién se enriquece de este supuesto desarrollo, básicamente. Y nada, me han dicho que no me enrollo mucho, así que lo dejo aquí. Bueno, el reportaje que nosotros tenemos aquí, ¿lo puedo coger? Sí. Se llama Las aguas púrpuras del Atoyac
Y bueno, es un reportaje que hicimos con Alejandro Saldívar, es un compañero mexicano, uno de los fundadores de la revista Late, y fotoperiodista también. Lo hicimos con Federica Bordaberry y con Flavia Campés. Este reportaje contaba una historia, bueno, es que todas estas historias al final se parecen mucho, ¿no? Bueno, lo explicaba Dani antes, y Bernat, este modelo de desarrollo, pero también como le ilustraba la hipocresía de las empresas europeas, las multinacionales europeas, que mientras defienden una cierta política verde fuera de, o sea, en los territorios en los que operan, en paralelo están haciendo lobby en Europa, en las instituciones europeas en Bruselas, para que las políticas que en teoría les van a controlar más y van a impedir esta externalización de los costes ambientales, pues que no salgan adelante, ¿no? O que salgan muy descafeinadas. Entonces aquí hicimos como dos grandes investigaciones, digamos, una en México sobre el terreno, que era donde estaban estas empresas operando y es donde estaban contaminando los ríos, y otra en Bruselas para ver cómo estaban estas empresas haciendo lobby, ¿no? Cuántas reuniones estaban teniendo con los eurodiputados, qué les estaban diciendo, cómo se posicionaban públicamente, si se posicionaban a favor de la normativa o en contra, y luego un poco qué es lo que había en las reuniones. Y lo que vimos es, bueno, nos centramos en 4 multinacionales, bueno, más bien en 3, que por supuesto eran muchas más, pero bueno, 3 muy grandes. Una era Volkswagen, otra era Bosch y otra era Bayer, ¿no? En realidad lo que contamos en este reportaje, o sea, el modelo de contaminación que veíamos era un clásico, pues una zona rural de Puebla, en México, y de Tlaxcala, que pues era en su día súper verde, ¿no? Con una naturaleza impecable, etc. Y de repente llegan estas multinacionales, llega Volkswagen y decide hacer ahí su producción de coches masiva para exportar pues, mucho a Estados Unidos, también para vender en México y a otros países, ¿no? Ahí se queda Volkswagen y en torno a la fábrica de Volkswagen, que en realidad ensamblaba los coches, se genera toda una industria para servir a esa industria automovilística. Y lo que hacen es, generan corredores industriales que acaban no solo contaminando el terreno, sino también afectando a la población. Para empezar, la llenan de crimen, bueno, evidentemente no se puede culpar solo a estas empresas, pero fomentan el crimen. Y bueno, se cargan también vidas, porque de hecho luego vimos que los índices o sea, la tasa de cáncer, por ejemplo, era mucho más alta en estos lugares que en el resto del país y de otras muchas enfermedades, ¿no? Bueno, contamos esto, como digo, contamos esta contaminación y luego contamos el lobby. Y lo que voy a leer es, bueno, es una parte del reportaje donde seguramente no se explica nada de lo que acabo de decir, pero ilustra una cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿no? Y dice, en uno de los vértices que comunican los corredores industriales de Puebla y Tlaxcala, a pocos metros de las chimeneas de las textileras, un par de patos navegan un lago de desechos industriales. Su plumaje blanco está teñido de negro y deja un rastro sombrío sobre el cuerpo de agua mientras se mantiene a flote en ese caldo tóxico. Una vecina regresa apurada a su domicilio al borde del vertedero. Esquivando cualquier pregunta sobre la contaminación del área, se detiene un instante para mencionar que el veterinario está en su casa debido a la enfermedad de sus animales. Tiene prisa, apenas saca la cabeza por la puerta. Enseguida se escucha la agonía de un cerdo moribundo. Bueno, esto al final lo que nos gustaba de esta escena, que fue por un lado muy distópica y pasaron muchas otras cosas que tampoco vienen a cuento, era como esta visión como muy ajena a lo que está pasando, esta gente que acaba viviendo en un entorno hipercontracontaminado y que su vida continúa y continúa pues en la miseria y continúa con sus animales enfermos y tal, y les preguntas por las multinacionales y muchos de ellos ni siquiera saben qué son, ¿no? Saben que hay fábricas que están cerca y ya está, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto es el reportaje. Yo voy a presentar el reportaje que justo Dani hablaba, el de los juegos en Paraguay. Es un reportaje y una investigación que realicé con Flavia Campés, con Pablo Ninietzki y con Daniel Wiesenberg. Y estuvimos en Paraguay y en Italia, en Vicenza. Que de hecho,
fue Dani, ¿no? Cuando fuiste con Samuel Nácar, que de hecho es el ganador del World First Photo, hay una foto de él aquí. Y ellos fueron quienes, después de hacer toda la ruta en Paraguay, vimos que realmente los cueros llegaban allí. O sea, es la prueba de que realmente lo que estábamos investigando era así. Voy a leer primero un párrafo. Edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense, tengan hijos, búsquense esposos y esposas para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. El pastor Ricardo Fiesel recurre al texto bíblico de Jeremías 29 para comparar, según dice, la expulsión del pueblo de Israel con la historia de los seguidores de Menno Simons. ¿No les parece una apropiada palabra para nuestro contexto aquí? Los menonitas, que cayeron en esta nada. En Paraguay hay más de 13 millones de vacas, el doble de habitantes. La mitad de esas vacas están en el Chaco, zona declarada Reserva de la Biosfera por las Naciones Unidas. En estas inmensas tierras calurosas y amarronadas, que abarcan casi el 60% del territorio nacional, viven cerca de 200.000 personas, distribuidas en 13 comunidades indígenas y 3 colonias menonitas. Solo en lo que va de este siglo, Paraguay perdió una tercera parte de sus bosques, 5,2 millones de hectáreas, una zona 2 veces más grande que Suiza. Como podéis ver, hay varias cosas que se entremezclan en esta investigación. Empezamos con el tema de las colonias menonitas, porque sí que es verdad que se establecieron 3 colonias menonitas en la zona del Chaco paraguayo. Nosotros paramos en Filadelfia, que es, digamos, la capital de una de las colonias, y cuando vas al museo de esta colonia menonita, lo primero que te dicen es que llegaron a un infierno verde, donde no había nada y que había como unos 300 indígenas por ahí. Eso es totalmente mentira. Había gente que vivía allí y directamente fueron a colonizar un territorio. Lo que hicieron al colonizar ese territorio es empezar a talar bosque nativo. De hecho, Paraguay es uno de los lugares donde la deforestación es más alta a nivel mundial. Deforestaron, pusieron vacas para luego, pues todo el tema de la carne allí. Hay cada cooperativa, digamos, que tiene asociada su cooperativa de carne, y todas las pieles que sacan de ahí, los cueros, los llevan a otra cooperativa en Coprod, que esta es la que la lleva a Italia. Digamos que, como ha dicho antes Dani, esta investigación parte de que ya una ONG, Survival, había denunciado esto, y algunas empresas habían dicho que no talaban bosque nativo y que no iban a comprar un cuero que procediera de esta tala ilegal. Pero cuando llegamos allí tuvimos acceso a entrar a una de los frigoríficos, digamos, del lugar donde entra la vaca entera y sale descuartizada en la piel para otro lado. Y directamente allí, lo que antes le decía también a Dani, que me sigue sorprendiendo que nos dejaran entrar a la fábrica. Es verdad que dijimos que íbamos a hacer un tema de desarrollo del Chaco, tampoco estábamos mintiendo, pero nos dejaron grabar, hacer fotografías. Y está esta fotografía que hizo el compañero Pablo dentro, que, o sea, se está viendo directamente la piel y se está viendo cómo se saca. Y la persona, que además está todo grabado también con grabadora, nos dijo directamente que la leña que usan procede de bosque nativo. O sea, directamente te lo dicen así, porque ellos no ven mal lo que están haciendo. Igual que cuando fuimos al museo menonita, no veían mal, nos dijeron, no, es que nosotros les trajimos, como comentaba Bernat y Marta, les trajimos desarrollo. O sea, claro, ellos se creen que lo hicieron bien y que llegaron y que le dieron trabajo a la comunidad. Y por último, para terminar, coincidimos en estos días que estuvimos ahí en Paraguay y Filadelfia con la inauguración del principal hotel de Filadelfia, que es el Hotel Florida, que es un hotel que también que es de la cooperativa. O sea, cada cooperativa tiene lo suyo, ¿no? Su fábrica, supermercados, sus hoteles. Y en la inauguración de este hotel, que era como la ampliación, el presidente llamó a una de las personas de la comunidad indígena más cercana, que de hecho esta comunidad, Nibaché, vivía en Filadelfia, y cuando llegó la colonia los expulsó para que no se vieran tanto, ¿no? Pero que fueran la mano de obra, ¿no? Que también son la mano de obra de los frigoríficos, de la industria de la carne. Quien se sube a descuartizar a la vaca no es una persona de la colonia menonita, es una persona de la comunidad indígena que la tienen ahí, y que, por cierto, van vestidos con monos blancos, 8 horas al día ahí colgados. Dicen que es que están entrenados para no ir al baño, para que veáis las condiciones, ¿no?
Y ya, por último, eso lo que quería decir es que este presidente de la cooperativa, de hecho, llamó al jefe de los obreros y como que lo tienen muy normalizado, que ellos sí que están haciendo bien. Y ya no solo esto, sino que tienen la complicidad del gobierno de Paraguay, que de hecho estaba la ministra de Turismo ahí, como diciendo, miren el Paraguay bien hecho. O sea, para que veáis, ¿no? También que, y de hecho, el Ministerio de Ambiente ni el gobierno nos respondió, están todos los mails y tal, no nos respondió a ninguna pregunta. Y bueno, si queréis saber más, pues ya veis, ya, no tengo que contar. Gracias. Yo voy a comentaros un poco el reportaje que hicimos del carbón en Alemania y Colombia, que además es la foto de la portada. Esta es la mina de Garzweiler en Alemania y es lo más parecido a Mordor que os podéis imaginar. Eso es esto. Y lo curioso es que en Alemania hay un lobby muy fuerte con todo el tema de la descarbonización, con el posicionarse para que vayan cerrando las minas, para buscar alternativas energéticas, pero Alemania es el mayor consumidor de carbón de toda la Unión Europea. Empezó el proceso de descarbonización, pero con la pandemia y todo eso volvió a haber un repunte grande. Y entonces, de forma paralela, se está dando ese proceso de descarbonización, se está dando en todos los países, en España también, pero en Alemania hay todavía diferentes minas de carbón, sobre todo el lignito, que tienen ya como fecha de caducidad. Y entonces hay una presión muy grande para que los cierren, y además esas minas lo que van haciendo todavía tienen hasta el 2030 la mayoría para seguir como extendiéndose y arramblando con todo hasta el 2030, todo lo que puedan hasta esa fecha. Entonces arramblan con casas, con pueblos, con ciudades, con vidas, con todo. Y hay mucha presión para evitar eso. ¿Qué es lo que está haciendo Alemania a la misma vez? Compra carbón de fuera. ¿De dónde? Principalmente de Colombia. Y la mina más grande, pues si no al final la más grande de toda Latinoamérica y estaba entre el top a nivel mundial, se encuentra La Guajira, en el norte de Colombia, que es de toda Colombia una zona muy alejada de todo, bastante pobre, donde viven comunidades indígenas. Ahí está la mina y ahí es donde a nivel ecológico han hecho un desastre y están sufriendo muchos daños, muchos problemas. Pues bueno, estuvimos en los dos sitios contando y nada, os voy a leer un poquito del reportaje y os invito a que si queréis más, pues que lo sigáis leyendo vosotros. El objeto más valioso que tiene Edgar Eukam, un agricultor alemán de 58 años, es una lápida de mármol negro. La piedra oscura y polvorienta reposa apoyada en la pared de la granja que habita temporalmente desde que tuvo que abandonar la suya. Está al revés y pesa mucho. Eukam necesita algunos minutos para maniobrar y poder girarla. En ella se lee un listado de nombres con fechas que van desde 1821 a 1932. Con sus dedos gruesos de uñas mordidas, Edgar señala el último. Anna Eukam Herstein, 1893-1932. Era mi abuela por parte de padre, explica. Es lo único que le queda de sus antepasados después de que el cementerio de Himera fuera derruido en 2018 para ceder los terrenos a la mina de carbón. Muy a su pesar, Edgar Eukam se ha convertido en una cara conocida de la resistencia al avance de la empresa eléctrica RWE en la región de Rheinises-Braunkohle-Revier, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. A pesar del apoyo de miles de personas que llegaron de todo el mundo y de pelear por todas las vías legales para evitar la destrucción de su granja, este agricultor no pudo impedirlo. La suya fue la cuarta y última generación que labró esas tierras que ahora forman parte de la mina Garzweiler. Esta pesadilla. El 15 de enero de 2023, la policía desalojó a los últimos habitantes de Lützerath, un pequeño pueblo convertido en un símbolo del activismo climático y donde Edgar Eukam se aferraba a su legado familiar. Pocos días después, las excavadoras de la mina arrasaban la zona, habitada desde el siglo XII. Hoy, en lo que eran sus casas, calles y prados, una gran grúa negra remueve capas de tierra oscura para sacar el lignito, que es el tipo de carbón que más abunda en las entrañas de su suelo. Pues, bueno, otro ejemplo más de la hipocresía, de los extractivismos, del apoyo
lo verde, la descarbonización, pero por otro lado voy a donde sé que no me pueden decir nada para conseguirlo. Y bueno, pues eso, que os invitamos a que sigáis leyendo la revista. Este reportaje lo hicimos con el compañero Giovanni Jaramillo, colombiano, y las fotos son de Danita Puchar Serra, una fotoperiodista franco-argentina que ganó el Gabo el año pasado. Hay un reportaje bueno que no profundizamos en este caso, pero creo que estaría bueno mencionarlo, porque además tiene mucho que ver con el país en el que estamos, porque es una de las empresas más grandes de España, y es el reportaje que se llama Todavía hay petróleo en el Mar de Lima, ¿no? Sí, bueno, esto es un reportaje que hicimos sobre el derrame, o partíamos por lo menos del derrame de petróleo de Repsol en Lima, que fue en 2022, si no me equivoco, en enero. Y bueno, como igual, la historia de siempre, o sea, el problema, de hecho, es que esto funciona un poco como por repetición, por acumulación. El problema no es que pase una vez, es que pasa siempre, y siempre es la misma respuesta, y es una respuesta de, pues esto, bueno, encima Repsol es como tiene el premio del greenwashing, ¿no? Porque es la empresa de los combustibles renovables y cosas que, claro, luego lo ves y dices, esto es puro greenwashing, ¿no? Bueno, que dicen, esto lo vamos a solucionar, esto... Bueno, primero dijeron que no era culpa suya, por supuesto, dijeron que era culpa de la refinería, que no lo estaban cargando bien, del terremoto, porque hubo un tsunami, toda una historia. La cuestión es que al final... lo que nosotros queríamos ver es qué había pasado con esos mares, con esos pescadores, con ese ecosistema, pues años después, ¿no? 2 años después del derrame de enero de 2022. Bueno, comprobamos que, por supuesto, muchos de esos pescadores, a pesar de que algunos habían recibido ayudas, eran mínimas, que todavía estaban sus vidas y su modo de vida prácticamente arruinado, y que Repsol seguía básicamente lavándose las manos, ¿no? En paralelo, hicimos ahí una indagación en todo el histórico de derrames, mini derrames, digamos, de Repsol, porque luego, claro, se conocen los más masivos, se conocen los Prestige, que no era Repsol, bueno, se conocen ese tipo de acontecimientos, pero esos mini derrames que ellos llaman, que a lo mejor por no superar un mínimo de barriles vertidos no los contabilizan en sus informes, en realidad tienen unas afecciones pues, muy serias sobre la gente que vive allí y sobre la gente que pesca esos recursos, ¿no? Entonces, contamos esto por un lado, y por otro lado también contamos todas las estrategias de greenwashing de Repsol. De hecho, no sé si aquí alguien lo ha hecho, pero hablar con Repsol es, para los periodistas, incluso los españoles, una de las tareas más difíciles que hay. Bueno, yo me dedico al periodismo ambiental y es que es muy difícil hablar con ellos, ¿no? Para este reportaje tampoco quisieron, pero, sin embargo, hacen toda una campaña de comunicación que está además súper denunciada. Les han obligado a retirar publicidad por considerarla directamente engañosa y greenwashing en este sentido. Y bueno, nada, intentamos ahí hablar con ellos, pero fue imposible, pero sí que expusimos este greenwashing que era posible demostrar, ¿no? Cómo, desde qué trampas hacen en el conteo de sus emisiones hasta pues estos anuncios que hacen que les obligan a retirar, y sobre todo cómo se defienden, cuál es su estrategia para defenderse cada vez que hay uno de estos vertidos, ¿no? Cómo lo minimizan, lo encubren y bueno, en definitiva, cómo se lavan las manos y al final la gente que es afectada pues sigue pagando ese precio, ¿no? Pues se fue una de las empresas también grandes que fue Prodeco. Dejaron la mina y claramente pues ahorita están respondiendo ambientalmente ante una autoridad que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, ¿no? Digamos que se habla mucho, claro, el carbón, uno ve una mina a cielo abierto y pues sorprende realmente, sí. Pero muchas de esta gente, tanto en La Guajira como el Cesar, realmente llegaron a esas zonas también por el carbón, ¿sí? Muchos habitan ahí porque llegaron a trabajar por el carbón. Y la gente trabaja tanto en las minas como de los trabajos que salen de ello. Entonces, por ejemplo, ellos pensaban que nunca se iba a acabar una de esas empresas que daba más de 4.000 empleos, que es Prodeco. Pensaron que eso eso nunca iba a pasar. Cuando vieron que pasó, claramente mucha gente quedó en desempleo. Y
pues el gobierno actual ha sido muy juicioso, digamos, con la actuación respecto a las licencias ambientales que se otorgan, por lo que muchas licencias pues no han sido otorgadas en este gobierno y pues muchas de esas empresas de carbón están ahí como en pausa, ¿cierto? No sé desde el reportaje que miraron desde ese aspecto de las comunidades, porque las comunidades mismas al ver que realmente pues ya no va a estar el carbón como pensaban que nunca se iba a ir, ¿sí? La gente que decía más allá, porque ellos dicen que sí, claramente pues tenemos cuestiones ambientales, ¿no? Pero también es nuestro soporte de vida. Claro, esa es una de las grandes paradojas, porque se plantea el traer la mina como va a dar dinero a la comunidad, va a dar trabajo, va a generar toda una industria alrededor, pero también genera daños al ecosistema, daños a las personas que viven allí, los daños ambientales, y eso va saliendo a la larga. Entonces, bueno, esa es la realidad que existe en el caso de la mina de La Guajira, la del Cerrejón. Bueno, en el caso ahí de la mina La Guajira, en todo es como el patrón que se repite siempre. Y no sé ahora mismo las políticas de Petro como tengo que verlo más a fondo porque este reportaje lo terminamos, yo creo que fue un poquito antes o estaba recién entrado al gobierno, entonces no sé ahora mismo los cambios lo más reciente que ha podido hacer, pero lo que sí vimos y lo que contamos es que las indemnizaciones que se daban, la respuesta de las administraciones y la respuesta de las empresas a los vecinos, a la gente, a los afectados, pues eran o inexistentes o insuficientes, ¿no? Porque los daños no son muchas veces inmediatos, sino que son acumulativos y claro, cuando ves que el porcentaje de determinadas enfermedades es muy alto, cuando ves que hay cosas que no son normales en esa zona concreta, pues al final se va todo achacando y se va viendo que corresponde a la mina, a todos los residuos, a toda la industria que se deriva, pero claro, ¿quién lo sufre al final? Pues las comunidades indígenas, que son las que viven allí y se han visto desplazadas, y la gente que trabaja directamente en la mina, pero que no quiere perder su trabajo, ¿no? Uno de los casos que contábamos era un chico joven que tenía, no sé si era como tenía veintitantos, pero los pulmones y el cuerpo como una persona de 60 años por el trabajo en la mina, por todas las enfermedades que tenía. Claro, la enfermedad no se la diagnosticaban de un día para otro, sino que era acumulativo y a la larga. Y ahora ya no podía trabajar en nada, estaba en su casa con todo lo que conlleva, con todo eso, por el daño acumulativo de la mina, ¿no? Entonces es una realidad bastante compleja y lo sufre al final la parte más débil del eslabón. Ese es el problema que veíamos allí. Pero tengo curiosidad por ver un poco, pues eso, cuáles son las políticas nuevas y realmente no solo cuáles son las políticas, porque a nivel administrativo se puede decir mucho, sino cómo se aterrizan, y eso es si la realidad. Iremos dentro de unos años a comprobarlo si ha tenido algún cambio o no. Pues de las plantas eólicas, gracias, del parque eólico del que querían sacar algo así como el 70% de la energía de Colombia, o yo no sé qué, ese era el plan, pero las dinámicas se repiten, así sea energía verde, como que desde los activismos indígenas, guayús, pues he visto que hay también esa queja se sigue repitiendo ese sistema como colonial y violento de no hablar con las personas indígenas, no contratar gente local que sabe del territorio, no hacer las planeaciones respecto a los flamencos, bueno, todas las aves nativas, etcétera. Entonces eso es muy interesante en el caso de Colombia y pues nada, quería resaltarlo y quizá también lo vieron en esa tensión entre las dinámicas pues que se repiten también en industrias verdes, entre comillas, ¿no? Sí, y aparte el carbón cuando sale en un puerto militar. La Guajira está en el norte, bueno, pues al norte del norte, en una especie de una bahía, zona militarizada, prohibido así el acceso. Desde ahí es donde está el puerto, donde se carga el carbón. Es como todo muy de difícil acceso, ¿no? No es una cosa visible. Y el daño es muy bestia. Y esa es la falsedad de, por un lado te vendo, es que lo del descarbonizar me parece tan vacío y tan falso todo, cuando ves todo lo que están haciendo por el otro lado que... Bien.
En la presentación decía el compañero que aún así habéis sido capaces de meter ciertos agujeros de esperanza que me parecen difíciles en un tema como esto de extracción de recursos o de periodismo medioambiental, porque incluso decías que incluso la propia gente que vive ahí no ve muchas veces el problema, entonces es difícil denunciarlo también. No sé, me parece difícil haber sacado ese horizonte de esperanza, no sé cómo lo habéis hecho. Bueno, solo contesto y si queréis. O sea, yo creo que algunos no lo veían, o sea, ven las consecuencias, pero no atan, o sea, no saben a quién culpar, digamos. Y en parte porque también les hacen, o sea, desde las instituciones, les hacen creer que es su problema. O sea, creen que es porque, de hecho, les decían que era porque se casaban entre primos y entonces tienen más taras. O sea, claro, les dicen esto. Pero luego hay gente que sí, que lo sabe, que es consciente, que lucha, que apunta a las multinacionales y que se la juega. Y de hecho, para mí eso es donde está la esperanza, generalmente, ¿no? En las comunidades que están ahí en pie de guerra, que de hecho te dan una lección tremenda, ¿no? Porque, bueno, en este caso yo, de hecho, así blanquita europea, tenía muchísimo miedo porque eran zonas muy chungas de Tlaxcala y Puebla, o sea, corredores industriales con muchísimo crimen. Mi compañero mexicano estaba tan tranquilo, pero yo estaba así como en el ataque de pánico y las mujeres que entrevistamos, que encima todo eran mujeres, las activistas, ellas contaban que sus maridos, algunos trabajaban en estas fábricas y que hay también muchísima tensión con esto, ¿no? Y que algunos los han desaparecido, que les asustan, que les amenazan. Bueno, o sea, hay unas historias que algunas, bueno, no las pusimos en el reportaje porque no pudimos contrastarlas, pero ellos te lo cuentan y te dan una lección tremenda de valentía, de esto es a lo que se está enfrentando esta gente en el día a día, ¿no? Con todo el miedo de que mañana les peguen un tiro. Pero lo que decían ellas era, es que si no me matan mañana de un tiro, me mata la contaminación lentamente, ¿no? Entonces, la verdad es que eso sí que me da mucha esperanza. No sé, a vosotros. Sí, que muchas historias, podríamos, pues al final muchas historias también se sabe porque hay activistas o personas que viven en el territorio que son las que lo están denunciando, que al final no tienen por qué ser lideresas o no han nacido siendo lideresas, es que les ha tocado porque viven ahí. En el caso de Paraguay hay un abogado que dice, en el Chaco, más allá de las comunidades indígenas y las organizaciones locales que están allí, alguna organización internacional como hablábamos, Survival o ERSAI, que fueron quienes nos denunciaron, pero quien saca todo lo que ocurre ahí, al final es la gente que está en territorio, al final también lo sabemos y es un poco la esperanza también de al final hay gente que está denunciando con todo lo que conlleva que la puedan desaparecer, que puedan despedir a sus familiares que están trabajando en la empresa. Aquí os portamos también a no pensarlo todo como un drama o como tal, sino que también destacar esta parte de Resistente que también es muy destacable, ¿no? Porque si nos quedamos siempre con la parte negativa, es verdad que no nos engañemos, seguramente UPM en este caso se lee el reportaje y como finada, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay gente que me dice, hostia, o sea, cuando le llega un paquete de Amazon, el cartón ya dice, hostia, vale, esto viene ahí. O cuando compra esta revista, sería increíble que fuera con papel de UPM, ¿no? Que el UPM es solo para de ambas. No hay que decirlo. Ahora estamos trabajando en uno de rosas y también ya para la tercera revista, pero que hay gente que me lo ha dicho, hostia, no sabía que en España no se cultivan rosas, que todas vienen o de Kenia o de Colombia o de Ecuador y yo en Cataluña que hablamos mucho de la rosa de San Jordi y nos pensamos que es nuestro símbolo, no se cultiva en Cataluña. Por lo tanto, ya este pasito de que alguien y se cuestiona un poquito el consumo que tiene, ¿no? A veces ni cambiando, pero sí, pensar un poco de que lo que consumimos también tiene ese impacto, que también es como, a lo mejor nos conformamos con poco, pero como mínimo pensamos en un poco positivo. En el caso de Paraguay hubo un impacto muy local, ¿no? Muy local, o sea, fue el Ministerio de Ambiente, pero como una parte del Ministerio de Ambiente que en realidad es como son los lobbies, digamos, de los grandes ganaderos ahí. Bueno, hice una nota como dentro del Ministerio de Ambiente diciendo pues básicamente que era mentira, que todo lo que se había sacado era mentira. Pero además ponían fechas diferentes a las fechas que se habían publicado. O sea, ya la propia nota no daba de sí, o sea, era algo que no se sostenía. Y de hecho no había conocimiento del propio ministerio de que eso era así. Porque lo primero es que hay pruebas de que se mandó solicitud de información, o sea, es decir, que
creo que ni siquiera el ministerio, o sea, fue eso, el lobby ganadero. Pero sí, eso quiere decir que llegó y que, joder, que preocupó en su momento. Poquito en poquito. No sé qué habrá pasado con la persona que nos dejó entrar al frigorífico, porque además era un conocido de una periodista paraguaya que nos acompañaba. O sea, también por eso pudimos entrar. Yo no sé este hombre si lo han despedido o sigue en su puesto, porque realmente se arriesgó bastante a dejarnos ahí vía libre y a contarnos todo. Yo creo que hay que hacer como también un esfuerzo desde el periodismo ambiental y en general de no caer en el cinismo y de no contarlo todo como todo está mal, aunque está chungo, está muy mal, pero no es absolutamente todo así. Nosotros incluso la política que vimos, que había un lobby tremendo detrás de estas empresas para que no saliera adelante o que saliera muy descafeinada, que era la directiva de, ¿cómo se llama? Corporate Sustainability, bueno, diligencia de vida de... A ver, bueno, da igual, la directiva de diligencia de vida. ¿Espera? ¿La de diligencia? Sí, de diligencia de vida. Es que, bueno, en inglés es CCSD. Sí, es como de las... es la que controla que las corporaciones hagan lo mismo o que cumplan, digamos, un respeto al medio ambiente más allá de las fronteras, de las fronteras europeas, ¿no? O sea, precisamente para esto, para evitar la externalización de los costes ambientales. Pues esta política, por ejemplo, salió adelante y salió bien. O sea, que estas mismas empresas también, a veces cuando la presión de la sociedad, ya no solo con el consumo, sino con el voto y con el periodismo, etcétera, hace que estas empresas recojan cable y digan, ah, bueno, venga, nos posicionamos a favor. O sea, no es todo maravilloso, pero sí que hay, yo creo que pasos que hay que celebrar y que también, de hecho, en nuestra historia entrevistamos a un fotógrafo alemán de Colonia que él vivía, bueno, al lado de la fábrica de Bayer, que antes estaba ahí en Colonia, ¿no? Y él decía, yo recuerdo en los años 70 ir a revelar las fotos, los carretes en el agua del río y se revelaban, que era una cosa loca, ¿no? De todos los químicos que había. Esto, por supuesto, es muy difícil de contrastar y a mí me parece una cosa loquísima, pero bueno, él lo decía. Y claro, sin embargo, ahora el Rin es uno de los ríos, como ha ganado un montón de premios de recuperación ambiental, de no sé qué. O sea, hay una historia en Europa de recuperación ambiental de los ecosistemas que yo creo que lo que tenemos que hacer es exigir eso mismo en Latinoamérica, ¿no? Y en otros territorios. Como no quedarnos cruzados de brazos como, ah, qué bien, aquí todo genial, ¿no? O la descarbonización que decías. Claro, no. Yo quiero hacer hincapié en eso. La situación está jodida, basamos, claro. Lo contamos aquí, pero el poder que tenemos como ciudadanos de presionar, de hacer ruido y que se nos oiga, se demuestra que se puede. Y además aquí tenemos, entre comillas, la suerte de que no nos estamos jugando la vida como se la está jugando toda esta gente en territorio. Que eso sí que es una situación de vida o muerte en muchos casos en todas estas personas. Entonces, bueno, pues desde aquí, desde Europa, aprovechando que contamos las historias y contamos esta realidad, podemos posicionarnos y hacer ruido y exigir que se cumpla y que eso, lo mismo que pedimos aquí, lo mismo que nos manifestamos para descarbonizar, para evitar la contaminación, para evitar, ¿no?, todas esas situaciones, exigir que se cumpla en todos esos lugares donde se externalizan los recursos que se consumen aquí en Europa, ¿no? Bueno, dicho eso, teníamos para cerrar, yo había planteado una pregunta que era ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y creo que los compañeros han dejado muy en claro por qué Late hace lo que hace y por qué se cuentan estas historias. Y me parece que tu cierre es muy bonito, al final de que estamos acá en Europa y la revista se llama Europa, lo insostenible es otra parte, y hacernos cargo de eso desde acá. Así que primero un aplauso a los compañeros. Para hacer estos grandes trabajos y para seguir haciendo periodismo independiente, que como decía Dani antes, ¿no? A veces no creemos en otras cosas y son sostenibles, pero no queremos estar ahí. Entonces, para contar estas historias, para poder seguir poniendo voz, necesitamos apoyo. Así que, por favor, léannos, difúndanos, vengan a visitarnos y, por sobre todo, comprar nuestra revista. Además, que hoy día tienen un traguito gratis. Eso. Que es lo que más nos gusta.